El efecto piel de porcelana es un efecto muy conocido y muy utilizado en fotografía de retrato. Eso sí, no suele ser un efecto realista, así que normalmente va asociado más a retratos de tipo creativo o fantástico. Pero dependiendo de con qué intensidad apliquemos este efecto, sí nos puede servir para retocar la piel de manera sencilla. Hoy vamos a aprender a hacer este efecto de piel porcelana utilizando el pincel mezclador y la separación de frecuencias en Photoshop. Te lo cuento paso a paso. Lo primero que deberemos hacer antes de empezar con el retoque es conocer y aprender a configurar el pincel mezclador. Podrás encontrar el pincel mezclador en la barra de herramientas de la izquierda, en el desplegable que aparece en la herramienta pincel. Si haces clic izquierdo sobre la herramienta pincel y mantienes el botón pulsado, se desplegarán otros pinceles diferentes, entre los cuales podrás encontrar el pincel mezclador. Este pincel sirve, como su propio nombre indica, para mezclar los diversos colores de la fotografía. Sin embargo, al usarlo nos encontraremos con dos inconvenientes. 1. Mezcla excesivamente los tonos de la fotografía. Y 2. Destroza las texturas, dejando un color plano y sólido. Esto puede ser útil en dibujo o en pintura digital, pero desde luego no nos viene bien en fotografía. Sin embargo, ambos problemas tienen solución. En primer lugar, vamos a cambiar la configuración que aparece por defecto en el pincel mezclador. En el menú superior pondremos los siguientes parámetros aproximadamente: humedad al 3%, carga al 10%, mezcla al 90% y flujo al 85%. Con estos parámetros ya vamos a conseguir que el pincel mezclador sea mucho menos agresivo. Como ves, ahora la mezcla es mucho más suave y gradual, lo que nos da un mayor control sobre esta herramienta. Pero todavía nos falta resolver el problema de la textura. ¿Cómo podemos evitar que el pincel mezclador destroce las texturas de la fotografía? Pues haciendo una separación de frecuencias. No podemos evitar que el pincel mezclador destroce las texturas de la foto. Así que lo que tenemos que hacer es separar en dos esta foto. En una capa tendremos la textura y en la otra el color. Así aplicaremos solamente el pincel mezclador en la capa de color, dejando intacta la textura. Vamos a aprender a hacer paso a paso esta separación de frecuencias. Primero, duplicamos la capa dos veces con el atajo de teclado Control+J o Comando+J si estás en Mac. Vamos a renombrar las capas para que no haya líos. A la capa de arriba la llamaremos textura y a la de abajo color. Primero seleccionaremos la capa color e iremos al menú Filtro, Desenfoque, Desenfoque Gaussiano. Aquí le aplicaremos un desenfoque gaussiano de 2 píxeles. Ahora nos vamos a la otra capa, la capa textura, y le daremos al menú Imagen, Aplicar imagen. Esta ventana la configuraremos de la siguiente manera. En capa selecciona la capa color. En canal deja RGB y marca la casilla Invertir. En fusión pon modo de fusión Añadir. La opacidad la dejaremos al 100% y la escala siempre deberá ser 2. Como ves, ahora la capa de textura se ha quedado de color gris con las líneas de textura marcadas. Si ponemos la capa textura en modo de fusión luz lineal, se fundirá con la capa color y volveremos a tener la fotografía con un aspecto normal. Puede que a simple vista te parezca que no hemos hecho nada, pero lo que hemos conseguido con este proceso es separar el color y la textura de la foto en dos capas diferentes, para poder retocarlas por separado. Ahora ya podremos aplicar el pincel mezclador sobre la capa de color sin cargarnos la textura de la fotografía, porque estará en una capa aparte. Ahora viene el momento de utilizar el pincel mezclador, como te comentaba antes, sobre la capa color. Si no tomamos una muestra con esta herramienta, lo que hará será simplemente mezclar el color que tengamos seleccionado como color frontal con el resto del color de la fotografía. Pero no es esto lo que queremos. Lo que queremos es que toda la piel tome un color bastante uniforme, para eliminar así cualquier imperfección, rojez, mancha o brillo indeseado.
Por eso, lo que haremos será tomar una muestra de la parte de la piel que tenga el color que deseamos, pulsando Alt más clic izquierdo. Después tendremos que elegir el tipo de pincel que queremos que tenga el pincel mezclador. Elegiremos un pincel difuso con una dureza del 0% y un tamaño no demasiado pequeño para que quede más natural. Dale un tamaño grande pero que te permita desplazarte por la piel sin salirte de la cara y sin abarcar zonas que no queremos estropear, como los ojos, la boca o la nariz. Aunque en el ejemplo lo usemos sobre la cara, el pincel mezclador puede servir perfectamente para suavizar la piel de cualquier parte del cuerpo, siguiendo estos mismos pasos. Para ir suavizando la piel, haz clic y sin soltar ve moviendo el pincel mezclador suavemente, haciendo círculos alrededor de toda la zona. Procura no salirte ni pintar sobre las partes que no quieras estropear, como los ojos, la nariz o los labios. Puedes ir cambiando sin problemas el tamaño del pincel para adaptarte a todos los huecos que necesites retocar. Ve tomando muestras a menudo con Alt más clic izquierdo, para ir adecuándote a todos los tonos de la piel, sobre todo si hay cambios de luz, brillos o sombras. Si la piel tiene un cambio de luz importante y con un corte duro, si haces círculos eliminarás este corte y el retoque quedará extraño. Lo que debes hacer en estos casos es tomar muestra de la parte oscura y suavizarla, después hacer lo mismo con la parte iluminada y en vez de hacer círculos, pintar en recto siguiendo la línea que crea la sombra. Así conseguirás suavizarla sin eliminarla. Si hay alguna imperfección que no se va del todo, puede que también tenga algo de información en la capa de textura y por eso no se está eliminando completamente. Por ejemplo, los pelos, las arrugas, los granos o las cicatrices pueden contener también algo de información de textura. Puedes terminar de corregirlos yendo a la capa textura y usando la herramienta pincel corrector con un tamaño de pincel muy pequeño, que abarque tan solo el tamaño de la imperfección a eliminar. Al igual que con el pincel mezclador, pulsa Alt más clic izquierdo para tomar la muestra de la piel correcta y pinta sobre la imperfección. Una vez hayas terminado, puede que el efecto te parezca demasiado exagerado. Este tipo de retoque tan uniforme y perfecto es demasiado irreal para un retrato normal. Sin embargo, puede que así te quede perfecto para retratos tipo fantasía. Pero este no es el caso de nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos conseguir que este efecto no quede tan perfecto, sino que nos quede una piel más realista? Si crees que el efecto es demasiado exagerado y poco realista para tu retrato, tan solo deberás bajarle la opacidad para que se fusione con la fotografía original. Selecciona las dos capas que hemos creado, textura y color, y arrástralas al icono en forma de carpeta que encontrarás debajo de la ventana de capas, para crear un grupo con ambas capas. Así podrás bajarle la opacidad a las dos capas a la vez. Puedes bajarla tanto como quieras, hasta que el efecto quede a tu gusto. Puede que haya alguna zona que se haya emborronado y que quieras que se vea claramente, como por ejemplo una peca o un lunar. Salvo deseo expreso de la persona retratada, no conviene eliminar lunares, pecas o marcas de nacimiento, ya que forman parte de nosotros y nos definen. Si alguna de estas marcas ha quedado eliminada o emborronada por el efecto de piel de porcelana, se puede volver a recuperar fácilmente. Selecciona el grupo que has creado con ambas capas y añade una máscara de capa desde el botón rápido que encontrarás debajo de la ventana de capas. Pinta en la máscara con un pincel en color negro para recuperar las pecas, lunares u otras zonas que hayan quedado difuminadas por el pincel mezclador y que quieras que se vean nítidas. Por otra parte, puede que te haya ocurrido el caso contrario. Al bajar la opacidad del retoque, puede que algún granito o imperfección indeseada vuelva a verse ligeramente. Si quieres eliminarla por completo de nuevo, deberás acoplar el grupo de capas en una sola capa. Pero si acoplas la imagen, perderás todas las capas que has creado durante el proceso, cosa que te impedirá retocar a posteriori alguna zona que no te haya quedado bien. ¿Cómo podemos acoplar las capas en una sola sin perderlas? Muy fácil, con un atajo de teclado muy útil. Selecciona el grupo de capas y pulsa las teclas Control o Comando en Mac, más Alt, más Shift, más E, todas juntas. Como ves, se ha creado una capa nueva, que acoplará la imagen con todas las capas visibles, pero sin que se pierdan las anteriores.
Ahora, en esta capa nueva, ya puedes volver a eliminar los granitos o imperfecciones que hayan quedado visibles al bajarle la opacidad al grupo de capas y que quieras que desaparezcan por completo. Usaremos, al igual que antes, el pincel corrector para eliminarlas de manera sencilla. Es posible que el efecto piel de porcelana haya dejado la cara de tu modelo plana y sin volumen. Para solucionar esto, podemos aplicar la técnica del Dodge and Burn. Hay muchas maneras de realizar esta técnica. En esta ocasión vamos a hacerla de la forma más sencilla, utilizando las herramientas que le dan nombre: subexponer, en inglés Dodge, y sobreexponer, en inglés Burn. Duplica la capa que has creado antes acoplando el grupo de capas, o si no lo hiciste porque no te hizo falta, acóplalas ahora del mismo modo. Recuerda, usando el atajo de teclado Control más Alt más Shift más E, para no perder las capas anteriores. Con las herramientas subexponer y sobreexponer, marcaremos las zonas de sombra y de brillo. No te preocupes si queda demasiado marcado, luego le bajaremos mucho la opacidad a este efecto para que tan solo se perciban muy ligeramente. Vamos a marcar las sombras del tabique nasal, los pómulos, también alrededor de la frente y la mandíbula, y también marcaremos las sombras del cuello para acentuarlas. Algo que también suele quedar bien es darle un toque de sombra al final del ojo y otro toque sobre el labio superior. Por otra parte, acentuaremos los brillos en la zona T de la cara, la parte alta de los pómulos, la barbilla y el cuello. Puedes también darle un toque de brillo a los ojos, los labios y debajo de la ceja. Esto, por supuesto, es muy exagerado. Ahora deberás bajar la opacidad de la capa a tu gusto, para que los volúmenes de la cara se moldeen un poco, pero no excesivamente. Es sutil, pero se nota la diferencia, ¿verdad? Estos son los pasos que hemos ido siguiendo en este proceso. Se nota, ¿verdad? Gracias al pincel mezclador y a la separación de frecuencias, podemos darle a nuestros retratos un efecto piel de porcelana más exagerado o, por el contrario, más realista. Tú decides.